Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Puede sentarse un momento, amado hermano. Bienvenidos todos en este día de bendición, día de gloria, yo lo creo así. ¿Cuántos lo creen? En este día vamos a recibir una bendición grande de parte de nuestro Dios, porque es bueno poder reunirnos en su nombre y alabarle. En este momento vamos a hacer una cadena de oración. Vamos a levantar un clamor por Ecuador. Todos sabemos la situación que está pasando esta hermosa nación, pero también sabemos lo que dice la Biblia, que si se humilla, dice Dios, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué pasará? Yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Así que yo creo firmemente, mis hermanos, que si nos humillamos delante de Dios y oramos, el Señor nos escuchará y restaurará Ecuador. Amén. ¿Cuántos aman su país? Vamos a hacer un clamor. Póngase de pie un momentico más y oremos juntos por este país que en este momento está pasando, estamos en guerra. Pero la Biblia dice también que si Dios no cuida la ciudad, en vano vela la guardia, ¿verdad que sí? Entonces vamos a pedirle a Dios que sea Él obrando en Ecuador, sanando la tierra de Ecuador, glorificándose en este país. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza. En esta mañana, amado Dios, levantamos un clamor, tu iglesia, tu pueblo, Señor, creyendo en tus promesas, creyendo en tu palabra. Tu palabra dice que si nos humillamos delante de ti, Señor, que si reconocemos que tú eres Dios omnipotente, fuerte, grande, Señor, tú nos oirás desde los cielos, tú perdonarás nuestros pecados, tú sanarás la tierra. En esta mañana juntos como iglesia levantamos un clamor por Ecuador, esta nación hermosa, Señor, que está pasando por un momento difícil en la actualidad, por un momento de guerra, de caos, de pánico. La gente, Señor, está aterrorizada. La gente, Señor, está asustada por todas las cosas que están pasando en este país. Te pedimos, amado Padre, que te glorifiques grandemente en Ecuador. Que tomes el control, Señor, de todo, de los policías, los gobernantes, los guardias, el ejército. Y que, Señor, nos des la victoria, que sanes esta tierra. Ecuador sea un país lleno de la presencia de Dios, lleno de paz, lleno de tranquilidad, de armonía, de prosperidad. Extiende tu mano sobre esta nación, Señor, y bendice Ecuador. Que sea eliminado, erradicado por completo todas esas mafias, todas esas cosas malas, Señor, que se han levantado en el país. Y reine la paz de Dios, reine la presencia de Dios en cada provincia, reine la gloria de Dios en cada cantón. Señor, en las montañas, en las costas, en la Amazonía, en todo el territorio ecuatoriano, que sea derramada la presencia de Dios. Y la paz de Dios reine en el corazón de todos los ecuatorianos, Padre. Tú peleas por nosotros. Tú eres quien nos cuida. Señor, tu palabra dice que en ti debemos poner nuestra confianza, nuestra esperanza. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hoy nos humillamos, Padre. Hoy clamamos, Señor. Hoy te pedimos que tengas misericordia de Ecuador y que tu gloria, Señor amado, sea manifestada en este país. Glorifícate, Señor, en cada lugar de esta tierra ecuatoriana, Dios amado. Te pedimos que le des sabiduría a los gobernantes de este país, que le des valentía, Señor, a los del ejército, Guardia Nacional, policías y todas las personas que están trabajando por la paz y el bienestar de esta nación. Que tu respaldo esté con ellos, Dios. Que tu cobertura les acompañe siempre, Padre. Danos la victoria, Dios amado. En ti creemos y en ti confiamos, Señor. Clamamos por la paz del Ecuador. Clamamos por la bendición del Ecuador en este día. Clamamos, Señor, para que todo vuelva a la normalidad. Para que todos los empresarios, la gente emprendedora y todas las personas que trabajan puedan salir tranquilamente a sus trabajos. Por los jóvenes, los niños que van a la escuela, al colegio, a las universidades. Señor, que vuelva la paz a esta nación, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ten misericordia de esta nación, Señor. Gracias te damos, mi Rey amado. A ti la gloria y la honra por siempre, mi Señor.
A ti la alabanza, Señor. Aleluya, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso a Dios. Puede tomar asiento. Aleluya. ¿Cuántos han venido a aprender más de la palabra? ¿Sí están dispuestos hoy a estudiar la palabra del Señor? Amén. El pastor les envía saludos. No pudieron estar hoy porque anoche estuvo un poquito feo la cosa allá en Machala, en la cárcel de Machala, y hay riesgo de que nuevamente los delincuentes salgan a las calles y hagan de las suyas, pero estamos clamando para que Dios obre grandemente, amén, en Machala, aquí y en todo el Ecuador. Amados hermanos, estamos en el mes de ¿qué? De las primicias, ¿sí recuerdan eso? ¿Verdad que sí? Entonces en este mes hemos preparado una serie que va en ese tema. La semana pasada el pastor nos habló acerca de las ofrendas, ¿sí recuerdan? Las ofrendas de Caín y de Abel. Vamos a ver si alguien recuerda cuál fue el origen de las ofrendas, de dónde salió el deseo de ofrendar. ¿Por qué ellos ofrendaron? El pastor preguntó eso varias veces. Por agradecimiento, ¿sí recuerdan? No fue algo obligado, sino que ellos en agradecimiento ¿a qué? A que Dios les había perdonado. ¿Qué merecía Adán y Eva en el huerto del Edén después de pecar? Morir. Pero Dios les dio una oportunidad. Mató un animal inocente, los vistió, y eso Adán y Eva se lo sembró en el corazón de sus hijos, y sus hijos en agradecimiento le dieron ofrendas a Dios. Hoy vamos a hablar acerca del diezmo. Primero ofrenda, diezmo, y la semana que viene toca el tema de las primicias. Así que vamos a prestar atención a este tema, porque siempre digo que es uno de los temas más polémicos, y cuando usted dice la palabra diezmo, mucha gente en la calle dice: los pastores ladrones ya están robando a las ovejas. Sí, ya quieren la plata. Pero vamos a entender bien sobre el diezmo, a ver qué es lo que dice realmente la Biblia. ¿Sí le gustaría a usted aprender acerca de este tema? Bueno, vamos a hablar de eso. El diezmo. Para entender el diezmo, mis hermanos, necesitamos saber qué es. Cuando usted escucha la palabra diezmo, pregúntese ¿qué es? Y según el diccionario dice que diezmo es la 10ª parte de un donativo o una ofrenda de tus ingresos para utilizarlo al servicio de Dios. ¿Sí se entendió el concepto? 10ª parte de lo que tú tienes, de lo que tú ganas, para entregarlo ¿a qué? Al servicio de Dios. Eso es diezmo. Pero para entender el diezmo necesitamos entender los periodos en que Dios ha tratado con la humanidad. Y por eso hoy para no enredarnos mucho, hoy necesitamos salir temprano, estudiar lo que fue el diezmo antes de la ley, en el periodo de Abraham, los patriarcas y esa gente. Durante la ley, el periodo de Moisés y todo lo que fue la ley de Moisés, desde el Sinaí hasta la muerte de Cristo. Y el diezmo en el periodo de la gracia, que es en el periodo donde nosotros estamos ahorita. Antes de la ley, la etapa como Dios trató con los patriarcas, ese periodo se llama periodo de las promesas. Durante la ley mosaica, el periodo de Moisés. Y en la gracia, después de la muerte de Jesucristo, que es donde nosotros estamos ahorita. ¿Sí me van captando la idea? Entonces, ¿cómo fue el diezmo antes? ¿Cómo fue en la ley? ¿Y cómo fue después de la ley? Si nosotros no entendemos esos periodos, nos vamos a enredar todos. Y vamos a vivir como viven muchos cristianos. Atemorizados o pendientes de aquí, y leen un versículo que fue para la ley y allí se asustan. Entonces vamos a entenderlo bien. Lo que sí les digo es que en cada periodo Dios trata con el ser humano diferente. Por eso lo importante es estudiar la Biblia a profundidad. Como Dios trató con la gente de la ley, no es igual a como Dios trata ahora con nosotros en la gracia. Le doy un ejemplo para que me vaya captando la idea.
En la ley, una mujer en sus días, la Biblia lo llamaba con flujo de sangre o en su día con el periodo, se catalogaba una mujer inmunda. Y la ley decía que donde ella se sentara o lo que ella tocara, eso era considerado inmundo. Y y la sacaban del campamento hasta que le pasara eso, y 7 días después ya había una purificación, y después ella tenía que venir a traer una ofrenda para volver nuevamente al campamento. Eso era en la ley. En la ley, si usted el día sábado hacía algo, trabajaba o cargaba algo o salía a hacer algo, lo podían hasta matar, porque estaba rompiendo uno de los mandamientos, que era guardar el día de reposo. Esa era la ley. En la ley, si usted estaba casada o casado y le era infiel a su esposo y alguien lo descubría, ¿qué le hacían? Lo apedreaban, lo llevaban delante de todos, agarraban piedra y lo mataban apedreado. Eso era la ley. Ahora en la gracia se hace eso. ¿Dios manda hacer eso en la gracia? No. Pero si nosotros no entendemos lo que es la diferencia de la ley y la gracia, vamos a vivir condenando y juzgando. Hubo un pastor que le decía a las mujeres de su congregación: hermana, si usted está en sus días, tiene el periodo, no venga a la iglesia, porque la Biblia dice que eso es inmundicia y usted no puede entrar. Se los prohibía, y todavía hay gente que piensa eso, porque no entienden la diferencia de las etapas en Dios. ¿Sí me capta, mi hermano? Entonces vamos a empezar para rendir. El diezmo antes de la ley, ¿cuál fue el origen? El origen de todas las cosas está en el libro de Génesis. Usted sabe lo que significa Génesis: principio, origen. Entonces vamos a Génesis 14, 24. Génesis 14, 24. Aquí está el origen del diezmo. Génesis 14, 14, perdón. 14, 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Préstele mucha atención para que cuando salga acá este tema lo entienda bien. Dice la Biblia: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, el norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Ahora entramos en el 17, que aquí es donde nos habla. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó, ¿qué sacó? Pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. La primera vez que menciona la palabra diezmo en la Biblia es esta: le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomaron su parte. Amén. ¿Cómo es el diezmo antes de la ley? Les recuerdo, mi hermano, que este periodo se llamaba el periodo de las promesas, o la dispensación de las promesas, y aquí los protagonistas, por decirlo así, eran los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob. Pero entiéndame acá, el sobrino de Abraham, un joven llamado Lot, él se fue a Sodoma, se metió en problemas, y allí una gente mala los agarró, los llevó cautivo,
Y Abraham armó un pequeño ejército, un escuadrón, con los que estaban con él. ¿Y qué hicieron? Fueron a la batalla, ¿verdad que sí? Sí lo leímos. Ellos ganaron, rescataron al sobrino de Abraham, a Lot, y cuando venía de regreso, se le presenta a Abraham, el rey de Sodoma, pero también se le presenta a alguien llamado Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Dice la Biblia que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Salió Melquisedec, que era el sacerdote de Dios y era rey de Salem. ¿Qué significa la palabra sacerdote? Aquí quiero que entienda, porque en las tres épocas que vamos a estudiar hoy hay tres tipos de sacerdote. El primer sacerdote, bueno, la palabra sacerdote tiene que ver con la persona que conectaba a nosotros los seres humanos con Dios. Los sacerdotes eran, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, los que hacían sacrificios, y a través de ese sacrificio Dios recibía nuestra ofrenda y había una comunión entre el hombre y Dios. Pero en este tiempo el sacerdote era uno llamado Melquisedec. Y dice que Melquisedec, además de ser sacerdote, era rey de Salem. La palabra rey de Salem significa rey de paz. Y tiene mucha relación con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo también fue rey, o es rey, y sacerdote. ¿Sí captamos eso? Entonces, en el periodo de las promesas, el sacerdote era Melquisedec, el que conectaba al pueblo con Dios. Y Abraham reconoció que él era el que conectaba a los seres humanos con Dios. Y dice la Biblia que le dio, ¿qué le dio a Abraham? El diezmo de todo lo que tenía. Pero algo que me llama la atención, mi hermano, es que en este periodo de las promesas de los patriarcas, no vemos que Melquisedec llega a Abraham y le dice: mira, es una ley que tú tienes que entregarme el diezmo. ¿Él llegó y le dijo eso? No, ¿verdad que no? ¿Qué hizo Melquisedec cuando se encontró con Abraham? ¿Qué le dio? Le dio pan y vino. Vamos a ver qué relación tiene Melquisedec con Jesús. Porque cuando nosotros vamos a tomar la cena del Señor, ¿qué es lo que usamos? Pan y vino. Ahora vamos a profundizar más. Ustedes ya están un poco fuertes para comer comida sólida, ¿verdad que sí? ¿Por qué Melquisedec le dio pan y vino? ¿Y por qué dice la Biblia que Melquisedec era sacerdote y rey? Porque Melquisedec era una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Representaba en ese momento al sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio eterno. Entonces él no llegó y le dijo: mira, Abraham, es una ley que tú tengas que traerme tus diezmos. No. Melquisedec llegó y lo bendijo. Le dio una palabra de bendición, le dio pan, le dio vino. Y entonces, ¿por qué Abraham? ¿De dónde sale el deseo de Abraham diezmarle? Si no había ley, nadie le había dicho que tenía que diezmar. ¿Por qué cree usted que Abraham, después de recibir la bendición de Melquisedec, le dio el diezmo de todo lo que tenía? A ver, alguien que me lo diga. ¿Por qué? ¿Por qué iba a agradecer a Abraham? Muy bien lo que dijo el hermano, por agradecimiento. Pero ¿por qué estaba agradecido Abraham? Por la victoria. Una era por la victoria que Dios le acababa de... Y Melquisedec se lo dijo. Aquí vamos a leerlo. Entonces, a ver, el 22. Y respondió Abraham... No, antes. El 20... Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec, hermano, le recordó lo que Dios había hecho por él. ¿Qué había hecho Dios por Abraham? Le había dado la victoria en una batalla bastante difícil. Y él en esa batalla pudo obtener muchos bienes. Y en agradecimiento, Abraham le dio los diezmos de todo lo que tenía. Entonces, eso fue, vamos a ubicarnos en los espacios, eso fue en el periodo de los patriarcas, todavía no hemos llegado a nuestra época. Pero sí lo podemos relacionar un poquito con nosotros, porque ¿por qué razón nosotros damos ofrendas a Dios? ¿Por qué damos diezmos a Dios? ¿Por qué? El origen del diezmo, si vemos lo que le pasó a Abraham, es por agradecimiento. No fue algo impuesto, no fue que si no diezmas te vas a ir al infierno, que si esto te va a caer la maldición 3 veces, no.
El origen del diezmo se basa en un corazón de un hombre llamado Abraham, que estaba agradecido porque Dios le había dado la victoria y porque Dios lo había bendecido grandemente. Entonces aquí hay un principio que yo quisiera que usted se lo grabe en su mente y en su corazón cuando a alguien le pregunten cuál es el origen del diezmo. El origen del diezmo, mi hermano, es que nosotros damos diezmo por agradecimiento y no por imposición. Allí está el origen de todo. Abraham no esperó o no fue, para que me entienda mejor, y le dijo a Melquisedec, bueno, yo te voy a dar esto para que tú me bendigas el día de mañana. ¿Lo hizo así o no? Él recibió la bendición y en agradecimiento por tener la bendición que hizo, llevó el diezmo. Este tema es un poco complicado, pero me estoy esforzando a ver si me entiende. En agradecimiento a lo que Dios nos da, nosotros podemos presentar el diezmo o las ofrendas a nuestro Dios. Eso es lo que quiero decirle en palabras sencillas. Pero la mayoría de personas tienen en la mente algo distinto. La mayoría de personas cree que yo voy a dar el diezmo para que Dios me dé a mí. Es decir, yo voy a dar esto y Dios me va a retribuir o a bendecir aparte. Ajá. Yo doy esto y Dios me va a dar el doble. Y por eso es que vemos mucha gente frustrada que a veces llega y dice, oye, pero yo ofrendé, yo diezmé, y en vez de llegarme la bendición me está yendo peor. Dice, a algunos les ha pasado. Esos son unos ladrones, esos cristianos. Pero el origen del diezmo no era para eso. Él recibe la bendición y en agradecimiento de tener la bendición va y le ofrece a Dios. Entonces, yo quisiera preguntarle algo que usted se lo va a responder en la mente. ¿Hemos sido bendecidos nosotros por Dios? ¿Nos ha bendecido el Señor, hermanos? Amén. Bueno, creo que a todos Dios nos ha bendecido grandemente. Entonces, Melquisedec es tipo del Señor Jesucristo. Yo anoté aquí unas cosas importantes. El sacerdote nunca le pidió ni obligó a Abraham a darle el diezmo. El sacerdote lo bendijo, le dio pan, le dio vino, que es lo mismo que nos da el Señor en el Nuevo Testamento, su cuerpo, su sangre, símbolos de pan y vino. Bendijo a Dios y le recordó a Abraham que le había dado la victoria. Dios entregó los enemigos en tu mano. ¿Por qué Abraham dio los diezmos? El sacerdote es la persona que servía como medio para conectar a Dios y Abraham reconoció el sacerdocio de Melquisedec y lo dio también por agradecimiento a que Dios le había dado la victoria. Otra cosa que quiero antes de pasar a la ley es que vean más adelante que el rey de Sodoma va y le dice a Abraham, bueno, Abraham, quédate con todos los bienes. Le dijo como que agarra todos los bienes y nada más déjame a mi gente. Y Abraham le dice, no puedo hacer eso, porque si yo hago eso, entonces tú vas a decir a todos que yo soy rico es gracias a ti. Imagínese por un momento en la actualidad, usted viene y trae sus diezmos a Dios, y al salir de la iglesia llega alguien, un impío, qué sé yo, alguien que trabaje en cosas ilícitas, venta de drogas, gente mala, que su dinero esté manchado con las cosas que haga. Y llegue y le diga, aquí está $1.000.000. Tú acabas de diezmar, y si llega alguien así, ¿qué es lo que vas a decir tú? ¡Wow! ¡Qué bendición! Mira lo que pasó por diezmar a Dios. Algo así le pasó a Abraham. Él acababa de diezmar a Melquisedec. Llega un vagabundo, el rey de Sodoma, que era gente mala, y le dice, coge todo lo que yo tengo, los bienes acá. ¿Qué dijo Abraham? No puedo. ¿Por qué Abraham negó a agarrar eso, hermano? Porque él mismo se lo dice ahí, después tú vas a decirle a todos que yo soy rico es por ti. Y yo no quiero que la gente sepa que yo soy rico porque, aquel tuvo lástima de mí o me vio bonito. Y no, yo quiero que la gente vea que yo soy bendecido porque mi bendición viene ¿de dónde? De Dios. Nuestra bendición viene de Dios. Entonces, era algo importante que quería subrayar allí. A veces nosotros estamos tan pendientes de la bendición económica que se nos olvida que la bendición más importante es la que viene de Dios. Lo más importante para usted no es que sea millonario, no es que tenga una cuenta llena de dólares y tenga una casa súper lujosa. Hay mucha gente que tiene eso, pero no tiene la bendición.
La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Usted es una persona bendecida si tiene salud, si tiene a su familia allí con usted, si puede comer todos los días, si tiene un techo, si tiene ropa, ya usted es bendecido. No tiene que meterse en negocios turbios o cosas feas para, ay, soy bendecido, no. Esa es la bendición de Dios, que nosotros podamos estar en paz. ¿Cuánta gente tiene dinero, casas, carros, fama y se quitan la vida? Y uno dice, oye, yo quisiera tener lo que tiene él. No tiene ninguna bendición, eso no es bendición. Bendición es que nosotros tengamos paz en Cristo Jesús, amén. Entonces Abraham entendía eso. Nos pasamos a la ley, el diezmo en la ley. En conclusión, en las promesas podemos decir que el diezmo no era obligado o no era obligado. No era obligado, ¿verdad? El sacerdocio Melquisedec, Abraham diezmó porque le salió de su corazón en agradecimiento. Pero en la ley es distinto. El periodo de la ley es distinto, hermano. Vamos a Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Allí tiene como título, diga usted cómo tiene ese título. La ley del diezmo. La ley del diezmo. Aquí sí no era como cuando Abraham. Aquí sí es ley. Dice la Biblia en el 22. Ya vamos a esperar que todos se ubiquen. ¿Lo tienen? Lea conmigo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo ¿cada cuándo se daba el diezmo? Cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los... esto es importante, si quiere anótelo. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Propósito del diezmo, para aprender a temer a Jehová tu Dios todos los días. 24 dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces ¿qué harás? Lo venderás y guardarás el dinero ¿en dónde? En tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiera, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú desearas, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Vea lo que dice el 27, yo lo anoté. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga toda la obra que tus manos hicieran. Vean lo diferente de las promesas que ahora en la ley. En la ley termina diciendo, si tú haces esto, Jehová tu Dios te va a bendecir en todo lo que hagas. Para ubicarnos en nuestro tiempo, le hago esta pregunta solo para eso. ¿Nosotros estamos en la ley o en la gracia? En la gracia. Entonces, ¿para quién era esta palabra directamente? Para la ley, que era la nación de ¿quién? De Israel. Abraham, hermanos, allí en Abraham no existía la nación de Israel. Estaba Abraham, y Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Vamos a ver dónde nació Israel. Isaac tuvo 2 hijos que se llamaban Esaú y Jacob. Y resulta que uno de esos hijos de Isaac, llamado Jacob, Dios le cambió el nombre. ¿Qué nombre le puso Dios a Jacob? Israel. Y Jacob, que ahora se llama Israel, tuvo 12 hijos que se llamaban ¿cómo? Mi esposa es la que se lo sabe todo. Las tribus, que se conoce como las tribus de Israel. Entonces vea lo que pasó. Esa gente llegó a Egipto,
En Egipto fueron esclavizados ¿cuántos años? 430 años fueron esclavos en Egipto. Llegó un hombre llamado Moisés, que Dios lo usó como libertador, lo saca de Egipto y comienzan un camino en el desierto rumbo a la tierra prometida. Así conocemos la historia del pueblo de Israel. Salen de Egipto, comienzan en el desierto, pero estando en el desierto, en el monte Sinaí, allí Dios le da la ley. Antes de eso ellos no tenían ley. Dios le da la ley en el desierto, y en medio de esa ley no solo son los 10 mandamientos, estaba también la ley del diezmo para el pueblo de Israel. ¿Y qué le dice Dios al pueblo en relación en este periodo de la ley? Lo otro que quiero que entienda es que en este periodo de la ley ya no estaba el sacerdocio de Melquisedec. Aquí hay un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de los levitas. El líder de los levitas era un hombre llamado, a ver si alguien sabe, Aarón. Aarón era el líder del sacerdocio levítico. Melquisedec en las promesas, en la ley, los levitas o Aarón. Y en este, cáctame acá, cuando Dios le dice a las tribus, les dice, todas las tribus van a tener terreno para que trabajen y produzcan, menos una, que era la tribu de ¿quién? De Leví. ¿Por qué la tribu de Leví no iba a tener terreno para trabajar y producir y tener sus cosas? ¿Qué tenían ellos que hacer? Servir a Dios, ¿dónde? En el tabernáculo. Usted sabía que había un tabernáculo, que era donde se hacían los sacrificios, y Dios eligió de las 12 tribus a una sola, y le dijo, ustedes no se van a mortificar por trabajar, ustedes me van a servir a mí, y las demás tribus van a traer ofrendas, diezmos, y con esos diezmos y ofrendas que traigan las demás tribus, ustedes van a vivir. ¿Sí se entiende, mi hermano? Entonces, la tribu de Leví no podía trabajar, no tenía terreno, tenían que estar en el servicio del Señor. Por esa razón Dios estableció, esa fue la razón por la cual Dios estableció la ley, el diezmo como ley. Porque si Dios decía, bueno, ustedes no tienen como ley diezmar, sino háganlo dependiendo de lo que salga de su corazón. La gente en su corazón, la mayoría de nosotros los seres humanos somos difíciles para dar algo, ¿verdad? Se nos hace difícil. ¿Nos gusta qué? Recibir, que me den. Pero Dios le dijo, yo los voy a enseñar a dar. Porque hay una tribu, llamada la tribu de Leví, que si ustedes no dan, se van a morir de hambre. ¿De qué iban a vivir si ellos puros en el servicio de Dios y nadie ofrendaba y nadie diezmaba? Por eso en la actualidad, aunque no estamos en la ley, muchas personas dicen que el diezmo, aunque no es obligatorio, deberíamos darlo. Porque aunque no somos levitas, los que estamos acá al frente, somos líderes que nos dedicamos a Dios y también comemos y también tenemos necesidades. Yo he visto muchas congregaciones donde sus líderes se les es prohibido trabajar. Conozco una y les va bien, han crecido bastante, en donde tienen 3 pastores, pastor de jóvenes, pastor general y otro pastor para las redes y ¿cómo que se llama? Cuando uno hace las visitas, las células y eso. Y tienen unas condiciones en esa iglesia. Primero, que para ser pastor debe ir a prepararse al instituto bíblico. Al salir de allí, si va a trabajar en esa congregación como pastor, tiene que tomar la decisión de no involucrarse o de no trabajar afuera, sino dedicarse al ministerio, como lo hacían los levitas. Pero la iglesia le da un aporte económico a cada uno de ellos. Y esas personas en sus días, en vez de estar por allí pensando en que, ay, tengo que hacer esto y aquello, ellos se dedican a visitar a los jóvenes, a las células, están dedicados a eso, al servicio de Dios. Y les ha ido bien, han crecido. Y bueno, pero imagínese usted que tengamos una congregación y hayan líderes, personas que trabajan, que predican, que están pendientes y eso, y nadie trae ofrenda, y nadie da diezmo, y nadie da nada. ¿Qué le toca hacer a los líderes? Tienen que salir, que fue lo que dijo Pablo también, yo no quiero ser carga para ustedes. Por eso con afán y fatiga trabajo de día y de noche, y se enfoca en su trabajo. El peligro de esto es que cuando nosotros como líderes nos enfocamos mucho en el trabajo, no tenemos tiempo ni para visitar, ni para orar, y cuando llegamos al culto, que vamos a dar una palabra, estamos tan cansados del trabajo que
uno predica aquí casi durmiéndose y los hermanos se duermen también allá. Es muy diferente a los levitas, que ellos no tenían que preocuparse por los problemas de allá, sino que se preocupaban por el servicio a Dios, y Dios los bendecía a través de los diezmos, las ofrendas y las primicias. ¿Sí me captó, hermano, lo que le quise decir? Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? La tribu de Leví ministraba en el tabernáculo, no tenían tierras ni podían trabajar, se lo dije ahorita, se sustentaban de los diezmos. En la ley era obligatorio, vea lo que dice el versículo 22 del 14. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. La palabra indefectiblemente tiene relación con fielmente tienes que hacerlo. No es si te provoca, no es si, ay, si me quedó algo por allí, veo. No, en la ley era obligado. Se oye feo, pero era algo obligado. ¿Pero por qué era obligado? Por acá salió. Dice, ya se los digo, Dios quería enseñarles a ellos algo. Para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. ¿Qué significa aprender a temer a Jehová todos los días? La palabra temer, mis hermanos, se relaciona con reverencia, con honra. Entonces, ¿por qué Dios estableció los diezmos? Primero, para los levitas que no trabajaban, y segundo, para que el pueblo aprendiera a honrar a Dios y a reverenciar a Dios. ¿Por qué hace eso? Escúchame esto, que es algo importantísimo. El pueblo de Israel viene de 400 años de esclavitud. Y cuando nosotros somos esclavos, tenemos mente de esclavo, ¿en qué piensan los esclavos? Los esclavos no piensan en dar. Los esclavos piensan en trabajar de día y de noche y en deme la comida. No tienen pensamientos de honrar a nadie ni de darle nada a nadie. El esclavo tiene pensamientos de que deme. Esa es la mentalidad de esclavo. Pero al ellos salir de la esclavitud, Dios quería transformarle la mentalidad. Por eso es que Dios, una de las primeras cosas que le dice a Moisés es: saca a mi pueblo para que ellos vayan al desierto a darme ofrenda. Para eso mismo, para transformar su mentalidad. Si nosotros tenemos mente de esclavos, nosotros, ¿cómo sabemos si tenemos mente de esclavos? Si nosotros vivimos siempre pensando es en dame, yo quiero recibir, yo quiero. Pero cuando tú cambias tu mentalidad, ya tú no vas a pensar en yo merezco, deme. No, tú vas a pensar en ofrecer, en dar. Dios quería darle una transformación de mente a su pueblo, y para eso tenía que enseñarlos a dar. ¿Cómo estamos pensando nosotros? ¿Solo pensamos en recibir o pensamos en ser de bendición para otros más? Allí usted verá si tiene mente de esclavo o no. Piensa en dar. Ajá. ¿Qué otra cosa dice acá? Ellos diezmaban el grano, el vino, el aceite de sus ganados, vino, sidra. Ajá. Otra cosa es, Dios les dijo, si viven muy lejos y no podían llevar las cosas físicas hasta allá, hasta donde estaba el tabernáculo, donde estaban los levitas, ¿qué tenían que hacer ellos con eso? Venderlo, y al obtener el dinero, con el dinero ir allá donde estaba el templo o el tabernáculo y allí diezmar. Pero ¿qué le dice Dios en el 27? ¿Para qué diezmar? Dice, no desampararás, lo primero que dice, no desampararás ¿a quién? Al levita. Dios hacía mucho énfasis en eso, hermano, porque lo que estaban ministrando y sirviendo eran los levitas. Y si usted agarraba y vendía y obtenía su diezmo, o lo gastaba todo, estaba olvidando que había una tribu que necesitaba el sustento de ese diezmo que usted tenía. Pero eso es cada año, pero dice al final, que al final de cada 3 años, ellos iban y se acordaran nuevamente de primerito, y están de los levitas, pero también habla de otras personas. ¿De quién? Habla de extranjeros, huérfanos, viudas, y dice al final, comerán y serán saciados. Es decir, que cada año ellos llevaban diezmo a los levitas, pero cada 3 años hacían como un aporte especial, en donde no solo le daban a los levitas, sino que también ayudaban a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas y a todas esas personas que tenían necesidad.
Y al final, mi hermano, dice la Biblia acá en el 29, para que Dios te bendiga en toda la obra que hicieren tus manos. Si usted cumplía con esto, a usted le iba bien en todo lo que emprendiera. Pero si usted no cumplía con esto, hermano, la maldición le caía. Vamos a leer rapidito también Levítico 27:30, que nos habla del diezmo en la ley. Ya estamos terminando. Recuerde que son 3 puntos. El diezmo antes de la ley, 27:30. El diezmo en la ley, estamos en el diezmo en la ley. Y después de la ley, 27. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, y todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Algo que me llama la atención de esto y me dio un poquito de risa es que, primero dice que es consagrado a Dios, pero después dice que si usted tenía su diezmo en su mano y usted agarraba un poquito de ese diezmo, un ejemplo para que entendamos, si usted tiene, usted gana, qué sé yo, tiene $50 de diezmo y usted quería agarrar prestado $10 de ese diezmo, ¿qué dice la Biblia que tenía que hacer la gente en la ley? Si tú tomabas un poco del diezmo, tenías que devolverlo ¿cuántas veces más? Tenía que devolver ¿cómo dice? Añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Es decir, que los intereses de Dios eran altos. Señor, aquí tengo $50 de diezmo, pero tú conoces mi situación, voy a agarrar 10 allí prestado. Era un error, porque para que Dios te lo recibiera tenía que devolver 5 veces más de esos 10 que tomaste prestado. Hermanos, si nosotros estuviéramos en la ley, ay Dios, eso me dio bastante risa, ¿verdad? Porque comienza diciendo, entiendan que el diezmo es consagrado a Dios. Y cuando algo es consagrado a Dios, no se puede tocar. Si usted consagró su vida a Dios, usted no puede compartir su vida con el mundo, no. Es algo que ya está dedicado, ¿verdad? Entonces, el diezmo en el Antiguo Testamento, en la ley, era consagrado a Dios. Y si tú querías dártela de listo y de, yo voy a agarrar un poquito, tenías que volver 5 veces más de lo que tomaste. Ahora vámonos a Malaquías. Vamos a analizar un poquito los famosos versículos de Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3:6. El pago de los diezmos. Ojalá la gente que escuche este mensaje y vea este mensaje no me vaya a agarrar rabia después. Porque hay muchas personas que todavía están estableciendo como ley esto, sin darnos cuenta que no estamos en la ley, que estamos en qué etapa, en la gracia. Ya vamos a ver cómo es el diezmo en la gracia, pero todavía seguimos en la ley. Le pregunto, Malaquías profetizó en periodo de ley o de gracia. De ley, estábamos en la ley todavía. Versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta.
pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición. Vea cómo suena, feo. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis... le pregunto, ¿cómo dice? Vosotros, las naciones todas me han robado. ¿O cómo dice? ¿Habla en plural o singular? Dice la nación, habla de una. ¿Cuál era la nación que había robado a Dios? Israel. ¿Nosotros somos de la nación de Israel? Le pregunto. No somos la nación de Israel. Nosotros somos la iglesia, somos gentiles. Pueblo que gracias a Cristo fuimos injertados para tener comunión con Dios, pero no somos la nación de Israel. Entonces, ¿la maldición de acá le caía a quién? ¿A todas las naciones o específicamente a la nación de Israel? La nación de Israel. Por eso la importancia de entender los periodos y las etapas en que Dios trata con cada persona, hermano. Alguien que no sepa eso te va a decir, tú estás bajo maldición porque has robado a Dios. Dice, en vuestros diezmos y ofrendas, maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora dice el 10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. A nosotros nos gusta leer esta parte, ¿verdad? Abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición, pero no nos gusta leer cuando dice maldito soy con maldición. Y dice, reprenderé también de vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ahora sí nombra a todas las naciones, vea, en el 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a analizar un poquito estos versículos de Malaquías. Lo primero es que dicen que los llama hijos de Jacob. Jacob, ¿quién era? Israel, ¿verdad? Sabemos que Dios le cambió el nombre a Jacob. Era para la nación de Israel. Dice también, ¿podrá el hombre robar a Dios? Pues sí, ustedes lo han hecho en sus diezmos y sus ofrendas. ¿Por qué Dios dice que lo estaban robando? Porque esta gente en el tiempo de Malaquía ya no querían diezmar, ya no querían ofrendar. ¿Y cómo cree usted que estaban viviendo los levitas, la gente que estaba en el servicio a Dios? Si los demás no diezmaban, ellos pasaban trabajo. Y Dios no quiere que nosotros, sus siervos, los predicadores, los que ministramos, los que trabajamos en su obra, pasemos trabajo. Dios quiere que vivamos bien. Amén. Entonces, por eso Dios los exhorta y le dice, ustedes me están robando. Otra cosa importante que dice acá, ¿cuál es el resultado de no cumplir la ley del diezmo? Lo dice claramente el versículo 9. La maldición de Dios caerá sobre ellos por no cumplir la ley del diezmo. Mucha gente está tomando este versículo para decirnos que nosotros, la iglesia, vamos a vivir bajo maldición también, al igual que Israel, si nosotros no traemos diezmo y no traemos ofrenda. Pero creo que en esta mañana está claro, hermanos, que esta palabra no era para la iglesia, ¿o sí? Esta palabra era directamente para la nación de Israel en el periodo de la ley. Así que quítese esa carga. Esa carga la cargué yo por varios años. Y muchas veces usted es un ladrón porque no está diezmando. Traiga sus diezmos y traiga esto. Y uno vivía asustado porque creía que esto podía aplicarlo a la iglesia. Pero esto es para Israel. Entonces, otra cosa que quiero que sepa acá, mi hermano, es que dicen, traigan los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. ¿Cómo se llama esto? Nosotros lo llamamos alfolí, ¿verdad? Pero esto no se llama alfolí, esto se llama cesta, ¿verdad que sí? Esto es una cesta. El alfolí era un lugar, un almacén. Era un lugar, como una bodega, en donde todos los israelitas, ellos llevaban sus diezmos mayormente ¿en qué? En granos, en las cosas que sacaban del campo. Y estaba esa bodega allí, y ellos llevaban y lo metían allí. En el almacén, para entender mejor. ¿Sí me capta la idea? Llegaban de diferentes lugares y llenaban ese almacén de alimentos, de trigo, de esto, de aquello.
¿Para qué? Para que siempre existiera alimento en la casa de Dios, para que los levitas tuviesen de dónde alimentarse. Entonces eso es el alfolí, un almacén, una bodega donde las personas llevaban. Nosotros llamamos esto alfolí porque aquí es donde venimos y depositamos nuestros diezmos. Aquí nadie llega con arroz, con esto, aquello. Usted trabaja y trae sus diezmos en dinero y los deposita allí. Allí es donde se almacena. Pero que le quede eso claro, el alfolí, su significado es bodega o almacén. Otra cosa importante, Dios les dice a ellos, pruébenme. La única vez en la Biblia, yo no he conseguido más, donde Dios dice que le probemos, o le dijo a su pueblo que le probaran, es acá. Pruébenme, les dice Dios, si ustedes traen los diezmos y se mantiene la bodega llena de alimentos, que en la casa haya alimento, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendiciones sobre todos ustedes. Era para el pueblo de Israel. ¿Quieren mi bendición? Tráiganme los diezmos, le decía Dios. Que fue muy distinto al periodo de Abraham. Recuerda el primer periodo que estudiamos. En ningún momento Melquisedec le dijo, mira Abraham, si tú quieres bendición, tráeme los diezmos. ¿O se lo dijo? No le dijo. Él lo bendijo. Y Abraham, en agradecimiento porque Dios le había dado la victoria, fue y le entregó los diezmos. Pero se pegó esto. Pero no era obligado. Ajá. Gloria a Dios. Otra cosita acá, pruébenme y abrirle las ventanas y todas las naciones dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Ajá. Pasemos, hermanos. Una pregunta que quiero hacerle, a ver si va conmigo en el tema, ya estamos terminando, es: ¿el periodo de Jesús, el ministerio de Jesús, está dentro del periodo de la gracia? ¿O será que el ministerio de Jesús todavía abarcaba el periodo de la ley? Ajá. Amén. Escuchen, Jesucristo vivió en el periodo de la ley. Él llegó en la ley. Y por eso dice la Biblia, no he venido a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Él vivió en el periodo de la ley. A veces nos equivocamos acá porque Jesucristo, cuando exhortaba a los fariseos, Él les decía, bueno, ustedes diezman, ustedes hacen, pero olvidan lo más importante, el amor, la justicia, la fe. Hagan eso y no dejen de hacer aquello. Y de allí muchas personas agarran y dicen, Jesucristo enseñó que hay que diezmar. Pero entienda esto, Jesucristo vivió en el periodo de la ley. La gracia empieza cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Y no sé si usted ha leído que el velo del templo se rasgó. Eso era señal de que estábamos cambiando de periodo. En la ley nadie podía entrar después de ese velo, nadie podía entrar al templo porque estaba el velo, ¿verdad?, que impedía llegar a la presencia de Dios. Pero cuando Cristo muere, dice la Biblia que el velo se rompe y ahora tenemos entrada libre al trono de la gracia. Allí comienza la gracia, pero Jesucristo, su ministerio lo desarrolló en el periodo de la ley. Por eso Jesús, cuando predicaba, Él nunca le dijo al pueblo, dejen de dar diezmo porque ahora vamos a entrar en el periodo de la gracia, o dejen de hacer aquello. No, Jesucristo iba presentando la gracia poco a poco y hablaba de amor, de misericordia y de esas cosas, pero Él se sujetaba a la ley. Pero algo que quiero dejarles claro también, hermanos, porque hubo un pastor que dijo, mire hermano, yo le exijo, lo que le decía ahorita, a las mujeres después que dan a luz, que no vengan a la iglesia en 60 días. Porque la Biblia dice que después que dan a luz, tienen que tener 60 días de periodo de purificación, de esto y aquello, para que puedan estar limpias. Y un pastor le preguntó, ¿por qué usted hace eso? Y le dijo, bueno, porque Jesucristo dice que Él no vino a abrogar la ley, que Él vino a cumplir la ley. Y si Jesucristo nos dice eso, nosotros también tenemos que cumplir la ley. Y el pastor le comenzó a explicar y le dijo, hermano, la Biblia enseña que no hay hombre en este mundo que haya cumplido la ley en su totalidad. Solamente, ¿quién fue el que pudo cumplirla? Jesucristo, el único que pudo cumplir la ley en su totalidad, más nadie. Entonces, a veces nos confundimos con ese tipo de versículos. No, si Jesucristo dijo que Él no vino a abrogar la ley, yo también tengo que cumplir la ley. Pero por mucho que usted se esfuerce a cumplir la ley, no va a poder, ¿verdad que no? Entonces, bueno, gracias a Dios que entendemos eso. Somos justificados por Jesús, no por las obras de la ley. Lo dice Romanos más adelante. Ajá.
Jesús no prohíbe ni impone el diezmo. Él reprendió a los fariseos no porque daban el diezmo, sino porque habían dejado lo más importante, habían dejado el amor, habían dejado la misericordia. En el publicano y el fariseo también habla que, Señor, yo diezmo de todo lo que tengo, Señor, yo hago esto, Señor, hago aquello. Y llegó un pecador y le dijo, Señor, perdóname, soy un pecador, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que uno salió justificado y el otro no. ¿Cuál cree usted que salió justificado, perdonado? El que reconoció, no diezmaba, no hacía esto, no hacía aquello, pero se humilló, se arrepintió. Y el otro ayunaba, diezmaba, hacía, pero estaba lleno de orgullo. Y el orgullo no va con Dios. Entonces, mi hermano, en el periodo de Jesús, estaba en el periodo de la ley, y él ni dijo que no diezmaran más, ni tampoco exigía a Jesucristo, tráigame. ¿Usted vio alguna vez a Jesús diciendo, tráigame el diezmo, tráigame? No, en ningún momento de su ministerio. Ahora sí pasamos al diezmo en la gracia, que es el más importante para nosotros, pero antes teníamos que entender aquello. ¿Qué dice la Biblia del diezmo en este periodo en el cual nosotros estamos? Tenemos que hacerlo igual que Israel. Nos parecemos al tiempo de Abraham. Vamos a ver, vamos a aprender hoy el diezmo en la gracia. El periodo de la ley abarca desde el Sinaí hasta la cruz, lo que les explicaba ahorita, desde Moisés hasta la muerte de Cristo. Cuando Cristo muere, se rompe el velo y comienza el periodo de la gracia. Para entender el diezmo en este periodo, dos preguntas hice acá. ¿Qué enseñaron los apóstoles sobre el diezmo en el periodo de la gracia? Porque la base de la iglesia está en las enseñanzas de los apóstoles. Sabemos eso, mi hermano. Lo que los apóstoles recibieron de Cristo, ellos los enseñaron a la iglesia en el periodo de la gracia. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la enseñanza de los discípulos, de los apóstoles. Entonces pregúntese, ¿qué enseñó Pablo? ¿Qué enseñó Pedro? ¿Qué enseñó Juan? ¿Qué enseñó Jacobo, Santiago? ¿Qué enseñaron ellos sobre el diezmo? Yo estuve buscando la palabra diezmo después de la muerte de Jesús en adelante, y no aparece ni en las enseñanzas de Pablo, ni en las enseñanzas de Pedro. ¿Qué era la enseñanza de la iglesia primitiva en relación al dinero? ¿Cómo se movían ellos allí? A ver si alguien recuerda o ha leído. Así es. Las personas voluntariamente, mire lo que hacían, vendían sus bienes, sus propiedades algunos, hacían negocios y de lo que ganaban, lo llevaban a los pies de los apóstoles. ¿Quién eran los apóstoles? Los representantes de la iglesia, ¿verdad? Llevaban a los apóstoles y dice la Biblia que según la necesidad del pueblo, los apóstoles repartían a la gente necesitada y también se sostenían, porque dice que el que predique el evangelio, que viva del evangelio. En los primeros tiempos era así, la gente venía, traía sus donativos, los apóstoles veían la viuda, el huérfano, el extranjero, ayudaban y también de allí se sostenían ellos. Pero nadie, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, le decía a la gente, tienen que traer diezmo. Es obligatorio que ustedes diezmen porque malditos serán con maldición. No está en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué sí está en las enseñanzas de los apóstoles? Lo que habló Pablo en 2 Corintios 9, que habla acerca del dar. Vamos a leerlo para estar más claro en eso. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Segunda de Corintios 9:6. Aquí en primero. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios 9:6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí ya está hablando de ofrendas, de la parte económica. Dice el 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Esa era la enseñanza de los apóstoles. O también, si alguno de ustedes sabe, quizás fue que yo no conseguí, donde algún apóstol habló sobre el diezmo o de la obligación de diezmar. Yo lo busqué y no lo conseguí, hermano. Ninguno de los apóstoles habló sobre la obligación. Lo que sí habla acá, vea lo que dice. Este principio poderoso que se me hizo, que el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente. ¿Por qué los apóstoles enseñaban esto? Porque hay un principio universal, que es que todo lo que siembra el hombre, eso también él cosechará. Si usted con un corazón agradecido, que se le quede grabado esto, viene y le ofrenda de lo mejor que usted ha recibido a Dios, el Señor lo va a bendecir. ¿Verdad que sí? Pero si usted es una persona que ama al dinero y que es duro para soltar o para llevar algo a la obra de Dios, no vas a cosechar mucho. No es que te van a caer las maldiciones que le caían al pueblo de Israel, pero financieramente no te irá bien, no vas a prosperar como Dios quiere que prosperes, porque estás sembrando escasamente, o a lo mejor no estás sembrando nada. Hay quienes nunca en su vida se atreven a dar ni siquiera 50 centavos o $1, porque dicen, yo no voy a mantener al pastor o a los líderes o a nada, mejor yo me quedo con mi dinero. Y llevan una vida dura en la parte económica. Pero Pablo enseñó que el que siembra generosamente, no por obligación, como dice acá, no por necesidad, no porque te sientas obligado como era en la ley, si lo haces de corazón, Dios te va a bendecir. Entonces esa es la primera pregunta que quería que respondiéramos. ¿Qué enseñaron los apóstoles? Los apóstoles, mis hermanos, no hablaron específicamente del diezmo, pero ellos enseñaron lo que aprendieron de Jesús. En Mateo 10:8, no lo busque, solo lo voy a mencionar. Jesucristo les hablaba y les decía, dad de gracia lo que por gracia habéis recibido. Eso fue lo que Cristo les enseñó a los apóstoles. Si ustedes son bendecidos, han recibido de gracia, ustedes también tienen que dar de gracia lo que han recibido. No sean mezquinos, no sean tacaños, sean de bendición a otros, es lo que Cristo quería decirles. Si yo los bendigo, bendigan ustedes también a otros. ¿Qué otra cosa le enseñó Jesús a sus apóstoles para que ellos después predicaran? Amen a Dios sobre todas las cosas. Le pregunto, si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿qué significa la palabra amor? Amor es dar. Amor no es, que el sentimiento, que las mariposas, no. El que ama, da. Si quiere, pregúntese usted mismo, si usted ama a sus hijos, ¿qué no le ha dado usted a sus hijos? ¿Cuántas veces usted ha preferido dejar quizás de comer usted para que sus hijos tengan alimento? ¿Por qué lo ha hecho? Porque lo ama. Al momento de comprarle los útiles al colegio, a la escuela, usted no ve, no voy a quedar, como dicen acá, chiro, porque tengo que comprar cuaderno. No, usted lo compra con sacrificio porque usted ama a sus hijos y quiere lo mejor para sus hijos. Y si decimos amar a Dios, no deberíamos esperar que nos obliguen o que sea como la ley, tienes que diezmar porque serás maldito, tienes que ofrendar. Si decimos amar a Dios, voluntariamente deberíamos ofrecer lo mejor que tenemos también para Dios. Y no hablo solamente de dinero, hablo del tiempo para buscarle, para amarle, para encontrarnos con Él. ¿Sí me capta la idea, hermano? Entonces, Jesús enseñó que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La segunda pregunta que quiero que entendamos es ¿en qué sacerdocio estamos hoy? Véame acá. En Abraham era el sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí se acuerdan, verdad? En la ley era el sacerdocio de los levitas. Aarón, el líder de los levitas. Y en la gracia, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? También, vamos a confirmar eso. Vámonos a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7.
Sacerdocio de Melquisedec. Vamos a leer desde el 1 en adelante. Vamos a leer con muy buena atención. Hebreos 7. Hebreos es un libro del Nuevo Testamento en periodo de gracia, ¿verdad que sí? Dice Hebreos 7: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Ese es el significado de Melquisedec, rey de justicia, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que viven. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, atención a esto, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Vamos a pararnos en el 11. Si fuera perfecto el sacerdocio levítico, sabemos que el sacerdocio levítico fue donde en la ley, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué razón habría de levantar otro sacerdote, que es el sacerdote de la gracia, del cual vamos a comenzar a hablar ahora? Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Atención acá, mi hermano. Si cambia el sacerdocio, ¿cambia qué? Cambia la ley. Nosotros, los del pueblo de Israel, estaban bajo el sacerdocio ¿de quién? De los levitas, estaban bajo la ley de Moisés. Pero cambia la ley de Moisés, entramos en el periodo de la gracia y hay un cambio de sacerdocio. El 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Nuestro sacerdote es quién? Le pregunté ahorita. Jesucristo. ¿Y Jesucristo de qué tribu era? ¿También era de Leví? No, él es de la tribu de Judá. Por eso dice acá el 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues será testimonio, aquí empieza lo bueno, vea, pues será el testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Jesucristo es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vea lo que dice el 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, hablando de la ley. 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vea lo que dice el 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor. ¿El antiguo pacto cuál era? La ley de Moisés. Jesús es
hecho fiador de un mejor pacto, la gracia. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. En la ley un sacerdote moría y tenían que poner otro sacerdote. Moría ese sacerdote y otro sacerdote. Ahora en la gracia hay un sacerdote para siempre, que es Jesús. ¿Y Jesucristo muere? No, Él es eterno, hermano. Qué maravilloso es esto, vea. Y los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia. 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén, amén. Yo no sé si a usted le emociona eso, pero eso me llena de gozo y de paz. Saber que no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo el sacerdocio de Jesucristo. Es eterno, hermano. Pero algo acá es que Jesucristo está en el sacerdocio según el orden de ¿quién? De Melquisedec. ¿Por qué dice que en la gracia estamos bajo el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec? Porque Dios quería enseñarnos algo con Melquisedec, y es lo que nos enseña Abraham. Abraham, estando bajo el sacerdocio de Melquisedec, él no fue obligado a dar diezmo. Él los dio por agradecimiento. Si nosotros hoy estamos bajo el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, tampoco estamos obligados, y quizás algunos me agarren rabia por esto, no estamos obligados. ¿Sabes a qué sí estamos obligados nosotros en la gracia? A ser agradecidos. Y si tú eres agradecido con Dios, le vas a dar lo mejor que tienes al Señor. Es muy distinto ofrendar así, oye, voy a ofrendar para que me vean, o no tengo nada en la casa y qué difícil. O desde tu casa mismo apartar una ofrenda para Dios, apartar diezmos para Dios y decirle: Señor, hoy voy a adorarte y parte de mi adoración es esto que te voy a entregar. Eso es estar según el orden de Melquisedec. Darle a Dios no porque me obligan, sino porque yo reconozco que soy bendecido, y como yo soy bendecido, voy a agradecer a Dios con mi ofrenda, voy a agradecer a Dios con mis diezmos. Entonces, en conclusión, pastor, en la gracia debemos dar diezmos. Yo creo que con toda la clase que hemos visto usted puede sacar sus conclusiones. Como en el tiempo de Moisés había gente que trabajaban en el altar, todavía en la gracia hay gente que trabaja acá en el altar, ¿verdad? Y dice también Malaquías, decía: para que haya alimento en mi casa. Sería de muy mal gusto que un grupo grande de cristianos vengamos a congregarnos y que usted llegue y no hayan lámparas, no haya ventiladores, el sonido malo, no hay micrófono, no hay esto, no hay aquello. ¿Por qué? Porque nadie ha ofrendado, nadie ha diezmado, nadie ha hecho nada. No, yo estoy en la gracia, que se hagan esas cosas milagrosamente, no. Porque en la gracia los apóstoles decían: deben ofrendar, deben sembrar para este tipo de cosas, para que haya alimento en la casa de Dios, hermano. Es muy bonito que usted llegue a un lugar y estén todas las cosas. Mira, ya falta uno. Arriba. ¿Verdad que sí? Entonces, debemos hacerlo, pero no por miedo, no porque me obligan, no porque voy a ser maldito con maldición, no. No, porque estoy agradecido con Dios. Y tenía un video, pero no lo pude descargar, se lo voy a contar rapidito. Hubo un hombre que se llamó William, y este hombre escuchó hablar acerca de la importancia de darle a Dios el diezmo, las ofrendas, y él hizo un pacto con Dios. Él era pobre, venía del campo. Él le dijo: Señor, yo te prometo que voy a diezmar de todo lo que tú me des.
todo lo que yo agarre voy a apartar fielmente para ti la 10ª parte, le dijo este hombre llamado William a Dios. Y dice que comenzó una pequeña empresa y comenzó a cumplir lo que él le había dicho a Dios. Apartaba el diezmo de todo lo que le entraba y lo llevaba a las congregaciones y ayudaba a personas, porque vimos en la ley que no era solamente los levitas, el diezmo también ayudaban a esto, a aquello. Y dice que fue creciendo su empresa, hermano. Y a medida que iba creciendo la empresa y lo que él vendía, ya no le daba el diezmo, ahora le daba el 20%. Y después fue creciendo y subió al 30%. Y fue creciendo y subió al 40%. Llegó un punto, esto es real, donde este hombre llamado William llegó a darle a Dios el 90% de sus ganancias y se quedaba él con el 10%. Y déjeme decirle quién era para que usted vea lo que hace cuando tú le das a Dios, no por obligación, sino por agradecimiento. Este hombre se llamó William Colgate. Y él tenía una fábrica llamada Colgate Palmolive. ¿En qué país no se conoce a Colgate? ¿Ha utilizado usted pasta de diente con ese? Colgate, en todo el mundo está Colgate. Porque la gracia de Dios, el respaldo de Dios, y se cumplió lo que dijo Pablo: según lo que tú siembres, eso cosecharás. Y él comenzó con el diezmo, pero no se estancó, no, que solo el diezmo, no. Subió al 20%, subió al 30%, al 40%, y así como iba subiendo al darle a Dios de corazón, el Señor iba aumentando y bendiciéndole de una manera sobrenatural. Entonces, yo no le digo que haga igual a William Colgate, pero lo que sí le digo es que si usted se compromete con Dios y decirle: Señor, voy a ser agradecido, con lo poquito, con lo mucho que me des, voy a honrarte, yo le aseguro, hermano, sin temor a equivocarme, que su vida va a cambiar, porque Dios es fiel y sus promesas son fieles. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre amado, te damos gracias, te bendecimos, te damos gloria y honra. Hemos estudiado, Señor, un tema bastante controversial para muchos, pero creo que hemos entendido el significado del diezmo en los 3 periodos: antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Señor, nosotros queremos, al igual que Abraham, al igual que los apóstoles, darte lo mejor de cada uno de nosotros. No porque nos obligan, no por tristeza o por necesidad, sino porque reconocemos, Señor, que tú eres quien nos sostiene, tú eres quien nos mantiene, tú eres quien nos provee todas las cosas que tenemos, Señor. Tú nos has dado la victoria muchísimas veces, tú nos has cuidado, tú provees, Señor, nuestro alimento, nuestro vestido. Por esa razón te damos gloria y honra, mi Dios. Síguenos ayudando, Dios amado, a vivir agradecido por todas las cosas que haces, Señor. Que no falte nada en tu casa, que en esta tu iglesia, Señor, haya abundancia en todo momento. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Te pido, mi Dios, que bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Que la próxima vez que demos ofrenda o diezmo para ti, lo hagamos con alegría, porque tú amas al dador alegre, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Por este lugar llamo a mi hermano Elfer. Puede sentarse un momento, mi hermano, para hacer la oración por la recolección de los diezmos y las ofrendas. Dios le bendiga, amada iglesia. Bueno, hemos recibido una hermosa enseñanza. Gracias a Dios. Habían algunos vacíos todavía en mi mente, pero ahí se llenaron ya. Bueno, y el Señor nos enseña a ser agradecidos, amados hermanos. Muchas de las veces, a veces, yo lo digo por mí, a veces yo dudaba de estos acontecimientos. Pero cuando yo lo puse en práctica, amado hermano, como dice la Escritura, no por obligación, ni tampoco por necesidad, sino porque hay una convicción de agradecimiento. Y yo he visto la gloria de Dios, cómo de una u otra manera me ha sustentado, y
como de una u otra manera Él ha proveído la bendición para mi hogar, para mi familia, para poder bendecir en lo poco o lo mucho. Amén. Bueno, el pastor ya leyó todos los versículos bíblicos, ya no tengo que leer yo. Solamente voy a orar. Bien, hermanos, la palabra es perfecta, hermano. Y lo más lindo es que usted entienda esto y que en su corazón haya convicción de decir, bueno, hay la oportunidad de hacerlo, pues gloria a Dios. Y si no hay la oportunidad, también, porque Dios provee. Amén. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por este maravilloso tiempo y esta maravillosa enseñanza, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos bendices todos los días. Nos das esa oportunidad de ver la luz del día, de ver nuestra familia.